Muy buenos días, amados. Aquí estamos de vuelta. Después que nos saltamos el domingo pasado, un gusto de estar con ustedes en este domingo 24 de enero del año 2021. Le habla el pastor Emilio Zapata desde Estados Unidos, el estado de Kentucky, y aquí estamos sirviendo al Señor. Un gusto de estar con ustedes. El domingo pasado no pude hacerlo por un problema técnico, esas cosas que pasan con la tecnología, entonces, pero ya estamos aquí otra vez, hasta que el Señor nos diga. Para mí es un placer siempre compartir y estar con ustedes, orar por ustedes, pensar en ustedes, entregarles la palabra del Señor también para su vida. Así que un saludo a todos y saludos, quisiera saludar allá en Chile, al sur de Chile hay una ciudad que se llama Osorno. Así que a los hermanos, los que ven este programa de la primera iglesia de Osorno, que fue el lugar donde yo me crié, nací ahí y estuve hasta los 16, 17 años. De ahí me fui a la capital a estudiar, a la universidad, y bueno, pero tengo lindos recuerdos y todavía de familias que viven allá. Me atrevo a nombrar algunas, disculpen si algunos no los nombro, pero la familia Becerra, la familia Medina, los Peralta, los Ruiz, los Paisil, bueno, y todos ustedes, me acuerdo pero ya la memoria me está fallando un poquito, así que un saludo para cada uno de ustedes. Y también aquí en Florida, vengamos aquí a Estados Unidos, unos hermanos que se fueron recién para allá, los saludo en el nombre del Señor. A Jesús Ruiz y a Diana Paola, ellos se bautizaron aquí en nuestra iglesia, pero son jóvenes y están ahora radicados ahí en Florida buscando vida, ¿no? Buscando vida. Así que un saludo para ustedes, los queremos mucho, nos acordamos de ustedes siempre y les amamos en el Señor. Siempre pidiendo al Señor que los dirija en sus vidas, en todas las áreas de su vida, ¿no? En su matrimonio, en su vida espiritual, en su trabajo, que ustedes puedan ser de bendición en todo sentido para otras personas también. Busquen dónde servir al Señor. Por ahí ya les mandé unos datos de alguna iglesia. Bueno, y siempre estamos en comunicación, la verdad de las cosas. Y también, bueno, Colombia, ¿no? En Colombia yo sé que tenemos varios hermanos. Ahí, a ver, está Cecilia, Esperanza, Emigdio, Cristian, Iván, Erika y otros más, ¿no? Así que un abrazo también para ustedes. Bueno, en el día de hoy hay tantas cosas que decir en el día de hoy, pero como pastor siempre oro al Señor diciendo, bueno, ¿qué es lo que necesitamos en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Así que hemos estado alentando en los videos anteriores, Salmo 46, tiempo atrás hablamos del Salmo 91, alentando, ¿no? Mostrando el mensaje de la palabra de Dios, de cómo vivirlo en estos tiempos tan difíciles. Entonces hoy día vamos a seguir porque ya toqué este tema tiempo atrás, pero tiene distintas aristas sobre la fe. Así que vamos a volver un poquito a hablar hoy día sobre la fe y ya volveremos sobre otros temas que son importantes. Tiempo atrás también hablé de los fundamentos de nuestra fe. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Y hoy día vamos a ver el ejemplo de un hombre de la Biblia, cómo anduvo en fe con Dios, ¿ya? Así que permítanme justamente Hebreos capítulo 11, le voy a leer un 2 versículo o 3, que dice así, de alguna manera define lo que es la fe. Antes de orar y pasar al mensaje, dice, capítulo 11 de Hebreos, dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Está hablando de los antiguos hombres de Dios en el Antiguo Testamento. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, ¿no? Esa es la voz de Dios allá en el Génesis, hágase esto, el poder de la palabra de Dios, ¿no? Que crea, a eso se está refiriendo. Muy bien, vamos a orar y luego entonces vamos a ir al pasaje para hablar sobre la fe. Amado Dios, en esta mañana, gracias por este reencuentro con mis hermanos, con mis amigos,
con gente, Señor, que está buscándote, está tal vez buscando respuestas a preguntas de su propia vida espiritual. Señor, inquiétanos siempre a buscar, tal vez no todas las respuestas, pero las respuestas necesarias para nuestra fe y para nuestra vida espiritual. Bendito Dios, te pido que nos dirija en esta mañana. Entregamos este tiempo en alabanza en primer lugar, dándote gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu dirección, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, disfrutamos de esa compañía tuya, en la presencia del Espíritu Santo en la vida de tus hijos. Señor, háblanos también en esta mañana a través de tu palabra y, Señor, muéstranos tu voluntad para vivir en ella. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces al mensaje de esta mañana. Bien, amados hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y, como le decía, vamos a ver lo importante que es la fe. En este caso estoy hablando de la fe cristiana, ¿no? Podría ser otra fe, la fe de los musulmanes, la fe y de otras religiones. ¿Cuál es tu fe? Esto lo hablamos tiempo atrás, es muy importante, es una pregunta que uno debe hacerse. Bueno, ¿necesito fe? Y eso depende de la visión que nosotros tengamos de nuestra propia vida como persona, de la humanidad y del mundo, ¿no? Entonces, para los que creemos en un Dios creador del cielo y de la tierra, y creador de todo lo que hay, y que Él nos sustenta también nuestra vida, es el autor de la vida, Dios. Con esa visión, entonces, a través de la Biblia, nosotros encontramos que Dios en algún momento nos llama, ¿no? Alguno lo está llamando, está tratando de tocar el corazón de tu vida para algunos, y algunos no responden, algunos dudan y caminan de cerca, de más lejos, y unos sencillamente desconocen a Dios. Ahora la Biblia habla respecto a cuál va a ser el futuro de cada uno de nosotros. La Biblia lo tiene determinado para los que creen y para los que no creen. Vale decir, de alguna manera la Biblia nos muestra, y el mensaje de la Biblia nos muestra cuál es el futuro tuyo y cuál es el futuro mío. Entonces no hay por dónde perderse. Y sabemos cuál va a ser el final para uno o para otros. Aquellos que nunca le abrieron su corazón a Dios y aquellos que le abrieron su corazón a Dios y vivieron de acuerdo a lo que Dios ha dejado establecido. Este es el punto clave y el punto más importante en la vida de cada ser humano. Lo estoy explicando de una manera sencilla, y de alguna manera es sencillo, pero es tremendamente importante y que decide dónde tú y yo vamos a pasar la eternidad. Y para hablar de la eternidad, naturalmente hay que creer en Dios y creer en su mensaje, y para eso necesitamos fe, ¿no? Y hay una historia de un hombre. Déjeme leer aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Hay varios personajes que se citan aquí como una galería de la fe, que son del Antiguo Testamento, y de cómo caminaron con Dios. Y por eso el capítulo 11 entonces habla por la fe. Y parte de ese capítulo voy a leer el capítulo 11 de Hebreos, versículo 8 en adelante. Dice: por la fe Abraham. Vamos a hablar un poquito de este personaje. No es que vaya a ser exactamente igual tu experiencia y la mía a la de Abraham, pero podemos buscar algunos principios que Dios tiene para invitarnos a caminar con Él en fe. Dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob. ¿Recuerdan ustedes esa historia del Antiguo Testamento ahí en Génesis? Herederos también de la misma promesa.
porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Versículo 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Versículo 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las recibieron a lo lejos, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Aquí hay una dimensión celestial, eterna y también una terrenal. Habla de la eternidad, pero también habla de la tierra prometida. Pero aquí habla también de una promesa, y la promesa es la eternidad, la vida eterna que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, y permítame ir aquí al Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Cuando llama Dios a Abraham, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1, 2 y 3. Ahí está el llamado de Dios a este hombre desde un lugar que se llama Ur de los Caldeos, que en aquel entonces era una zona que se llamaba en el Medio Oriente Mesopotamia, que hoy día Ur estaría seguramente muy cerca de Bagdad, donde está Irak. De ahí llamó Dios a Abraham, ¿no? Ahora, Abraham, esa era una zona pagana, pero sin embargo debemos entender que seguramente Abraham era un hombre que creía en este Dios, en el Dios de la Biblia, y por eso lo llamó. Ahora, lo interesante, los pasos, digamos, que da este hombre en su vida. Dios entonces en primer lugar nos llama. Yo no puedo rechazar el llamado, pero Abraham acogió el llamado de Dios. Y fíjense, podemos ir viendo aquí algunos pasajes, en que el mismo pasaje que lo vamos a ir desmenuzando un poquito y aprendiendo algo para nuestra vida. La fe en la Biblia, antes de entrar un poquito más en detalle en este pasaje, la fe en la Biblia en verdad tiene como dos aplicaciones. Nosotros podríamos agregarle una tercera, hablemos de tres aplicaciones. La primera es la fe natural, la que tenemos y ejercemos inconscientemente todos los días, ¿no? ¿Qué haces tú el día anterior? Hoy día domingo, tú dices, bueno, mañana domingo tengo una cita al médico, mañana domingo, y tú planificas, ¿cierto?, sobre ciertas actividades de tu vida, pero nunca estás pensando, bueno, a lo mejor me muero esta noche, ¿no? Entonces, de alguna manera actuamos por fe. Tú vas al médico también y el médico te dice, bueno, tómese esta receta, despáchela ahí en la farmacia, tú vas y, ¿cierto?, la tomas las pastillas, te las tomas de acuerdo a las indicaciones del médico. Estás ejerciendo también un acto de fe. Si viajas en avión, ¿cierto? Bueno, a veces uno piensa, el avión se puede caer, una turbulencia, pero normalmente uno dice, bueno, voy a ir a Chile, y tú compras tu pasaje, te sientas ahí, pero nunca piensas, bueno, ¿cómo estará este avión? Tú confías en el piloto. Entonces ejerces la fe. Llamémosle esa fe la fe natural. La fe natural. Pero en la Biblia también encontramos la fe que es la fe salvadora, que es el momento en que Dios nos llama a través de nuestra decisión de seguir a Cristo, y nosotros le decimos, Señor, yo quiero seguirte. Como el hijo pródigo volvió en sí, dice,
cambió de dirección en su vida y le dijo: Dios, yo quiero ahora caminar contigo, voy a volver a mi padre. Entonces, como el hijo pródigo, este hijo pródigo dijo que sí, yo me arrepiento y voy ahora a la casa de mi padre. Eso en el Nuevo Testamento lo entenderíamos, que uno se arrepiente y le dice al Señor: Señor, perdóname y yo te acepto como mi Salvador y Señor, a Jesús, ¿no? Entonces, esa es la fe salvadora, la que nos salva. Pero también necesitamos fe, en el caso de los creyentes, para caminar de aquí hacia adelante, ¿no? Y cuando empezamos en verdad en los caminos del Señor, normalmente nuestra fe es muy incipiente, es muy débil, porque recién estamos conociendo, estamos tratando de entender. Pero la Biblia nos habla, en varios pasajes de la Biblia, que nos indican de que la fe uno la puede hacer crecer. Y de eso probablemente vamos a hablar el próximo domingo. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestra fe? Y la fe está relacionada también, nuestra fe en Dios. Una de las formas, naturalmente, de crecer en nuestra fe. Y aquí estoy pensando en un versículo cuando los discípulos le dicen al Señor, ahí en Lucas, creo, capítulo 17, le dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Entonces, aquí está esta fe, no la fe salvadora, de la cual hemos hecho, ¿cierto?, nuestro pacto con Dios y somos hijos de Dios, sino la fe ahora que nos mueve hacia la eternidad. Y no solo la eternidad, sino aquí en la tierra también. ¿Cómo andamos en la fe todos los días? Y la fe no es un ojalá, un a lo mejor, un podría ser. No, nuestra fe está basada en hechos que son concretos, que son realidades, que Dios ha establecido aquí en la Biblia y que Él las prometió. Yo creo, por ejemplo, y tengo fe en la vida eterna que el Señor me ofreció. Ahora uno podría preguntarse: ¿por qué yo estoy tan seguro y he puesto mi fe en Jesús? Entonces ahí entramos a estudiar la vida de Jesús, los hechos, etc. Yo pongo mi fe en la obra que hizo Cristo en la cruz por mí. Yo pongo fe en que Él murió por mí. Yo tengo fe en que Él pagó mi deuda que yo tenía con Dios, la pagó en la cruz con su muerte. Porque así lo dice la Biblia. Yo tengo fe en la promesa que él hizo en Juan capítulo 14, donde dice: yo voy pues ahora al cielo a preparar morada para ustedes. Yo tengo fe que hay un lugar, no me pregunten la dirección, pero sé que lo hay por fe, ¿cierto? De que Él está preparando un lugar para la eternidad para mí. Y así sucesivamente. Yo tengo fe en que Dios puede sanar a alguien. Yo tengo fe, ¿cierto? Y camino por fe es que el día de mañana Dios lo tiene guardado. Y cuando uno trae fe, tú tienes entonces confianza y tranquilidad. La fe nos va produciendo, edificando en nuestra propia vida, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu, una confianza por el día de mañana. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en alguien que es confiable, que es Dios, a través de Jesús. ¿Me entienden? Espero no confundirlo. Pero ahí vamos entonces. Y vamos ahora un poquito al pasaje y volvamos aquí en el capítulo 11, versículo 8, ¿no? Dice: por la fe, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció. La fe entonces la conectamos con la obediencia. No solamente Abraham dijo: vete de esta tierra que yo te mostraré. Dios no le mostró todo el mapa. Esto es como un puzzle, ¿no? Un puzzle de 1000 piezas, no se lo entregó hecho. Dijo: mira, aquí está la primera pieza. Y tú ahora tienes que caminar por fe, ¿no? Entonces, para caminar en la fe de la Biblia, de creerle a Dios, de confiar en Dios, requiere obediencia. Claro, porque si no, yo me quedo: Señor, yo creo en ti, pero leo la Biblia y tengo dudas, no funciona. Yo le creo a Dios. Entonces ahí ya podemos sacar incluso una lección paralela en que podemos decir que nuestra fe debe
¿cierto? Crece, puede crecer. Y crecemos y va a crecer en la medida en que yo conozca el que me está mostrando el día de mañana o el futuro. Aquí estoy hablando de la fe en el sentido de el día de mañana, el futuro que no conocemos. El único futuro que conocemos, o lo seguro, es este instante, el momento en que tú estás escuchando este video. No tenemos otro, tú no sabes lo que va a pasar en tu vida en 5 minutos más. Pero por ser hijos de Dios y confiar en Él, yo confío, descanso en las promesas de Dios y le creo. Tengo fe en Dios. Entonces, Abraham dice cuando fue llamado, y este es el llamado que Dios nos hace a cada hombre, ya lo dijimos, para ir a un lugar más tarde recibiría como herencia. Ahí está, qué lindo. ¿Quién no quiere tener una herencia? Y eso es lo que Dios nos ha prometido. Es verdad, nosotros a veces ponemos mucho énfasis en la herencia terrenal, que le puedo dejar a mis hijos, etc. Pero pocas veces nos preocupamos de la herencia eterna. Porque no nos vamos a llevar nada de la tierra. Eso lo sabes tú, lo sé yo. Todos lo sabemos. No estoy diciendo que no nos preocupemos a lo mejor de vivir bien y de tener algo. Pero nuestra seguridad no debemos ponerla ahí, sino que en Dios. No podemos poner nuestra seguridad y nuestra fe en los gobiernos. Aquí en Estados Unidos acabamos de hacer un cambio de gobierno. Algunos están de acuerdo, otros no les gusta, como pasa en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Pero esas son cosas temporales. En el día de hoy estaremos en este lado, en 4 años más o en 3 años más vamos a estar al otro lado. Entonces todo es temporal. Cuidado con no perder la perspectiva eterna que Dios nos pide a sus hijos. Nosotros vamos de paso aquí. Entonces luego dice, y salió sin saber a dónde iba. Entonces un paso a la vez, ¿no? Es verdad que nosotros podemos hacer planes futuros, pero eso no nos debe agobiar ni debe ocupar nuestra energía, ¿cierto? Nuestra alegría. ¿Y por qué? Porque confiamos en que Dios nos va a indicar y nos va a dirigir de acuerdo a su voluntad. Si queremos hacerla y buscarla, nos va a dar lo mejor. A veces no nos parece que es lo mejor lo que nos pasa, pero si somos hijos de Dios debemos confiar en Él. Por la fe, dice, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y con Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Y cuál es la promesa que tenemos nosotros? Bueno, en el Antiguo Testamento era la promesa de la salvación a través de Jesús, pero ese cumplimiento ya llegó. Por lo tanto, hoy día la promesa era la salvación, el rescate de la humanidad, la reconciliación del hombre con Dios. Y las promesas son tremendas. Algún día podemos hablar de ellas, de las miles de promesas que encontramos en la Biblia. Porque esperaba la ciudad de cimiento sólido, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Vale decir, nuestras promesas son seguras, son robustas, están bien construidas porque Dios las prometió, Dios las tiene para nosotros. Entonces aquí se está refiriendo a la fe que Abraham tuvo respecto a un lugar físico. A un lugar físico. Pero que Abraham de alguna manera miraba también a la eternidad, como lo vamos a ver a continuación. Vamos a la segunda parte, desde el versículo 14 al versículo 16, que es la descendencia. Dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos. Ustedes recuerdan esta promesa, ¿no? O sea, era de 100 años aproximadamente Abraham cuando fue llamado, y murió a los 175. Entonces el Señor le dijo, en ti van a ser benditas todas las naciones y tú vas a tener una tremenda descendencia. Y Abraham dijo, bueno, ¿cómo si yo soy tan viejo ya? Y Sara, mi esposa, es estéril. Pero dice, mire lo que dice aquí. Recibió fuerza para tener hijo porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. A veces en la vida tenemos cosas pero que son increíbles. ¿Cómo va a ser posible esto, Señor? Sabe que estoy contra un muro, Pero hermano, cuando ponemos las cosas y las llevamos delante de Dios en oración, Dios puede sacar donde no hay. Y Dios puede abrir y mover las circunstancias de todo el mundo a favor nuestro. Eso yo lo he visto en mi propia vida. En mi propia vida. Dios es todopoderoso. Y ahí está otra vez nuestra confianza, nuestra fe. ¿Creemos que Dios es todopoderoso?
Y a veces, frente a problemas grandes, lo que hacemos es dudar de Dios. Nuestra vida está guardada y está en la mano de Dios, de los hijos de Dios. Y es la invitación mía para aquellos que aún no han puesto su confianza en Dios, no han puesto su fe en Dios, que lo hagan. Es el mejor camino para dormir tranquilo cada noche. Mire lo que dice más adelante, porque consideró, o sea, Abraham dijo, mire, seguramente Abraham tenía antecedentes. Ahora nosotros tenemos más antecedentes porque ya han pasado tanta historia, la venida de Jesús. Él no sabía de Jesús, Abraham todavía. Él fue el iniciador del pueblo de Dios. Por lo tanto, por eso se le llama el padre de la fe. Porque él pudo haber dicho, bueno, mira lo que pasó antes y Dios fue fiel. No había, el pueblo de Egipto no había pasado el Mar Rojo y se había abierto, no había salido agua de la roca en el desierto. Eso él no lo sabía. Entonces tenía poco antecedente. Sin embargo, Abraham le creyó a este Dios que lo estaba conociendo. Pero nosotros tenemos mucho más historia, no solo la historia bíblica, sino la historia de personas, nuestra propia historia de cómo Dios es fiel y guarda nuestra vida. Pero lo importante, otra vez recalco, es la obediencia a Dios. No basta que yo diga yo creo en Dios. Eso no significa nada, ¿no? Encontrarse con Dios es una experiencia espiritual con Dios mismo, a través de Jesús. Y dice, y más encima, así que de este solo hombre ya en decadencia nacieron muchos descendientes, etc. Y ustedes recuerdan, no lo menciona este pasaje, pero cuando Dios le pide una tremenda prueba de fe, y cuál es, al único hijo que tiene, anda y sacrifícalo. Y sacrifícalo. Y Abraham obedeció. Pero sin embargo, Dios proveyó un sustituto, un cordero, dice la Biblia, para hacer el sacrificio a Dios. Y no mató a Isaac, su único hijo. Y a Abraham le había, yo me imagino todas las cosas que pasaron por su mente. Pero sin embargo, que dice que él le creyó. Bueno, más adelante también está diciendo algo, dice, por todos ellos, su descendencia, ¿cierto?, vivieron por la fe. Y aquí sacamos otra lección también de cómo nosotros debemos transmitir nuestra fe a la descendencia futura. Yo no estoy seguro si mi tatarabuelo tal vez fue cristiano, pero mis abuelos lo fueron, mi padre lo fueron, nosotros lo somos, y también estamos tratando que nuestros hijos lo sean, y todas las generaciones entonces se transmita la fe en Dios. En este caso la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces aquí está diciendo, todos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Bueno, así nos va a pasar a la mayoría, porque nosotros sabemos de la vida eterna, pero vamos a morir. Pero la muerte del cristiano es distinta a la muerte de un no cristiano, de un no creyente, de aquellos que no son hijos de Dios. Para nosotros la muerte es un paso hacia la eternidad para estar con Dios eternamente. De eso hablamos tiempo atrás. Las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Si bien la gran promesa es la vida eterna, sin embargo nosotros hoy, mientras caminamos aquí en la tierra, en los años de vida que Dios nos dé, nosotros también, contamos con las promesas de Dios. Por ejemplo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23. Es una promesa de Dios. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está conmigo. Es una promesa. Yo creo en Él, confío en Él, tengo fe en Él. Pero hay una promesa suprema, obviamente, que va a ser la vida eterna. Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse a sí mismos claramente, dieron a entender que andaban en busca de una patria. Nosotros ya sabemos cuál es la patria de la salvación. Si hubieran estado pensando, dice, aquí le está diciendo, bueno, ustedes pudieron haber vuelto, haber dicho en algún momento, ¿sabe qué más? No quiero seguir este plan, así que me voy a volver a mi tierra, ahí en Ur. Sin embargo, no lo hizo. Antes bien, anhelaban una patria, dice mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. ¡Qué lindo! Vale decir, la fe de Abraham fue probada y salió bien. Él dijo, no, Señor, yo sigo confiando en ti. Por eso dice que Dios no se avergonzó de la fe en el fondo o de lo que Abraham creyó de él.
Qué lindo, hermano. Yo espero que en ningún momento de tu vida, ¿cierto?, tu fe decaiga en Dios. Porque van a venir momentos difíciles. Y nuestra fe puede decaer, decir, Señor, bueno, ¿dónde estás? ¿Me estás cuidando, Señor? Podemos dudar frente a alguna tragedia, alguna enfermedad grave. Podemos dudar en nuestra vida. Permíteme contarle una experiencia personal. La he contado varias veces, pero lo hago para la gloria de Dios, por su dirección, por su amor conmigo. ¿No? Cuando murió mi hijo, recuerdo que en Chile yo tenía un amigo, un abogado, y el abogado, él sabía que yo era cristiano. Entonces él me dijo, Emilio, ¿tú sigues creyendo en Dios? Es una buena pregunta. ¿O aún le crees a Dios? ¿Ese Dios en el cual tú crees? Y sabes que sirvió para una reflexión personal, y yo le dije, ¿sabes? Le dije yo, ni siquiera ese pensamiento había pasado por mi mente. Y yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios, a mis padres que me ayudaron para transmitir esta fe, la que viendo su fidelidad y viendo la obra de Dios en sus propias vidas, vale decir, uno va creciendo en la fe. Entonces, Dios permita que la fe tuya también crezca, y de eso vamos a hablar el próximo domingo, ¿no? Entonces, aquí está de cómo nuestra fe o lo que creemos debemos traspasar. Yo sé que cada vez se hace más difícil que las nuevas generaciones de cristianos traspasen la fe a sus hijos, y los hijos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos a sus hijos, ¿no? Transmitir la fe. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en otras cosas. Corremos para acá, para allá, pero no estamos preocupados de la herencia o de la promesa que habla aquí, más importante, que es a dónde vamos después. Si por aquí, mire, somos como la flor, dice, ¿cierto?, el Salmo, que está en la mañana y en la tarde ya desapareció. Nuestra vida es rápida, 70 años, 80 años, 90 y tantos que murió mi padre tal vez, a lo más, y muy excepcionalmente más de 100. Entonces, cuidado con perder la perspectiva eterna. Yo siempre digo, caminemos con los pies firmes en la tierra, pero siempre, siempre mirando hacia la eternidad. Cada día, cada mañana que amanecemos. Señor, aquí está mi vida, ayúdame, dirígeme, y le entrego todo el día a Dios, ¿no? Con más detalle, por supuesto. Sigamos en la tercera parte, cuando la fe es probada, que ya hablamos un poquito de ese, 17 al 19, y con esto vamos terminando. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Por medio de Isaac. Ahora, aquí hagamos un paréntesis y lo menciono rápidamente. Abraham no fue perfecto. Abraham mintió. Ustedes recuerdan que Isaac, Abraham tenía su esposa Sarai, pero también tenía una esclava. Y cuando Dios le prometió un hijo, resulta que Sara no quedaba embarazada. Entonces, yo supongo, porque no lo cuenta con tanto detalle la Biblia, donde pasó mucho tiempo, Sara entonces le dijo, oye, aquí tenemos a nuestra sierva, Agar, ¿por qué tú no tengamos un hijo con ella? Tú puedes tener un hijo con ella, y lo tuvo, se llama Ismael. O sea, Abraham se apresuró a los planes de Dios, y las consecuencias, saben ustedes que las vivimos hasta el día de hoy. De Ismael vienen todos los pueblos árabes. Todos los pueblos árabes. E Israel con los árabes, ustedes saben, en el Medio Oriente, el problema que hay hasta el día de hoy. Pero tienen un solo padre, que era Abraham. Bueno, esa es otra historia. Dice, por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba, su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham, dice, que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Vale decir, llegó hasta el límite. Vale decir, si yo sacrifico a mi hijo Isaac, yo sé que él lo puede resucitar.
Bueno, el poder de Dios es así. Ustedes recuerdan a Jesús cuando resucitó a varias personas, entre ellos a su amigo Lázaro. Ven fuera, le dijo. Ya estaba, ¿cierto? Hiede ya, le dijeron sus hermanas. Sin embargo, Dios tiene el poder, hermano, porque Él es el creador. Él es el creador de todo lo que vemos y también autor de la vida, de nuestra propia vida. Por lo tanto, Él conoce cada célula de nuestro cuerpo. Y termina ahí: consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en un sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. O sea, era como que se hubiese muerto, pero no lo alcanzó a sacrificar, porque Dios puso un sustituto, un cordero, para el sacrificio. Y ese sustituto también, nosotros deberíamos tener muerte eterna, que es la muerte que está establecida en la Biblia. Pero dice también que Dios puso un sustituto, que es Jesús, para que nosotros no muriéramos eternamente. Y cuando digo morir eternamente, me estoy refiriendo a la muerte espiritual. Vale decir, vivir eternamente separados de Dios, por la eternidad. Porque nosotros creemos en la inmortalidad del alma, una vez que nosotros morimos. No es que tú mueras, que yo muera, vamos a vivir eternamente. Si somos hijos de Dios, vamos a ir a la presencia de Dios. Si no, vamos a estar separados. La Biblia lo llama cielo y infierno, ¿no? Pero estar separado de Dios, eso va a ser terrible, lo describe la Biblia. No lo estoy diciendo yo. Lea Mateo capítulo 24, capítulo 25 y otros pasajes más de la Biblia. Por lo tanto, hermanos, la fe es dinámica, la fe es activa, ¿no? Abraham, como yo le decía, no fue perfecto, pero él a veces tenía dudas. De hecho, Abraham conversaba con Dios. Recuerdan ahí en el Génesis cuando Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Digo, Señor, no vengas a destruir, porque era tanta la maldad en esas ciudades de que Dios dijo: yo los voy a exterminar. Y de hecho lo hizo. Y Abraham le preguntó: Señor, pero ¿y si hay 50 personas que son buenas? Ve, anda, y si las encuentra, yo no voy a destruir esas ciudades. O sea, el juicio de Dios sobre la maldad fue terrible. Y también lo es hasta el día de hoy. Recordemos que Dios es amor, pero también es justicia. Él se revela contra la maldad. Y la maldad, ¿sabe?, está en nuestra vida mientras no conozcamos a Dios. Yo puedo ser bueno para la sociedad, cumplir las reglas, ser un buen esposo, a lo mejor ni siquiera comportarme casi como un hombre perfecto. Pero sin embargo, si no tengo a Cristo en mi vida y no he recibido a Cristo como mi Salvador personal, yo voy a pasar la eternidad lejos de Dios. Por lo tanto, la fe, estoy hablando, como dije en un principio, de la fe salvadora. Pero también tenemos la fe sobre la cual caminamos todos los días. Es la seguridad que el día de mañana, sobre el día de mañana de mi vida, Dios tiene control. Él tiene mi día, el día de mañana. Pero ¿de dónde partimos entonces? De la fe salvadora. De esa fe en que yo vengo delante del Señor y le digo: Señor, aquí está mi vida. Imperfecta como es. Dios no está esperando que tú seas bueno primero para recibirte. Él quiere recibirte tal cual estás, en el hoyo más profundo donde tú te encuentres. Porque uno puede decir: Señor, ¿sabes? Yo no soy digno de venir a ti porque realmente soy malo. Tengo una vida desordenada, no sé cómo llevarme, no sé cómo tomar decisiones, mi familia es un desastre, Señor. Pero así quiere el Señor recibirte, tomarte. Porque Él quiere trabajar contigo en tu propia vida, bajo su poder y bajo su dirección. Y de ahí entonces crecemos en la fe del Señor, le creemos al Señor. Disfrutamos de la fe puesta en nuestro Dios, porque Él es digno de confianza. Oremos para terminar. Amado Dios, en esta mañana yo te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de haber estado juntos y venir a tu palabra, Señor, refrescar estas verdades tan hermosas que son vivas y que cobran vida en la vida de aquellos, Señor, que deciden seguirte. Amado Dios, aumenta nuestra fe, ayúdanos a creerte,
Bendito Dios, bendice la vida de cada una de las personas que está escuchando. Si tiene dudas en su corazón, Padre amado, yo oro por ellas. Que ellas puedan orar ahora y decir: Señor, yo quiero creerte, yo quiero creer en lo que tú dices, yo quiero conocerte mejor, para saber confiar, no solo el día de hoy, sino todos los días que tú me des por delante, saber que mis días están seguros por las promesas que tú nos has dado, de guardarnos, Señor, y de protegernos cada día. Oro por las necesidades, Padre amado. La primera necesidad es la necesidad espiritual, de que nos volvamos a ti. También oro por las necesidades físicas, de salud, Señor, que haya. Los problemas en los hogares, decisiones que tomar. Matrimonios, por la esposa, el esposo, por nuestros hijos, Señor. Por aquellos que están solos, por los ancianos, Señor. Por los que están en la cárcel, Padre amado, oro también. Oro para que tú hables en aquel lugar, Padre amado, porque tú estás buscando, estás llamando, como llamaste a Abraham. Sigues llamando a la gente frente a su corazón, diciéndole: abre tu corazón y yo quiero estar contigo y vivir contigo. Ayúdanos a vivir en obediencia, Padre amado, con fe y obediencia, no a lo que yo crea, no a mi forma y estilo de vivir, sino a lo que tú quieres, Señor. Enséñame, Señor, a través de tu palabra también. Gracias, Padre. Y Señor, que esta semana sea siempre, cada día para tus hijos, día de victoria. A pesar de lo que pasa en el mundo, nuestra vida, Señor, está guardada en ti. Te lo pido y te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, un gusto de haber estado con ustedes y nos vemos el próximo domingo.